Bienvenidos a la economía. El fabricante estadounidense de chips de memoria Micron alcanzó por primera vez una valoración bursátil de $1 billón gracias al auge de la inteligencia artificial. Las acciones de la empresa subieron casi un 20% el martes, triplicando su valor desde comienzos de año. Este hito pone de relieve el papel clave de los chips de memoria en la infraestructura de la IA. Mientras empresas como Nvidia suministran procesadores para entrenar modelos de inteligencia artificial, los componentes semiconductores de Micron son esenciales para almacenar y transferir las enormes cantidades de datos que requieren estos sistemas. El ascenso de Micron refuerza la posición de Estados Unidos en un mercado dominado hasta ahora por competidores asiáticos. El entusiasmo por la IA plantea dudas sobre si el auge bursátil responde a expectativas excesivas. Preguntamos a nuestra compañera en Nueva York, Ana. Muy buenas tardes. La confianza de los consumidores estadounidenses no deja de caer por las presiones inflacionarias, pero los índices de referencia bursátil no dejan de tocar récords. ¿Es la IA lo suficientemente prometedora para los inversores como para que haya esta desconexión? Sí, las empresas cuyas líneas de negocio dependen de los consumidores, que han visto cómo la inflación está eliminando la capacidad adquisitiva de sus salarios, han perdido mucho peso en el agregado del índice SP500, el de referencia en Wall Street, es decir, importan menos. Las ganancias de empresas como Target, Costco, Chipotle, empresas de consumo básico o electivo y de energía, apenas representan un quinto de las ganancias del SP500. Pero las empresas que tienen exposición a la inteligencia artificial, de tecnología de la información, como los semiconductores o servicios de comunicación, representan casi el 40% de las ganancias colectivas de este índice. El récord del Nasdaq, que se ha revalorizado desde el 1 de abril un 28%, o el del SP500, que se ha revalorizado un 18% desde esta misma fecha, está liderado por el empuje de apenas 50 títulos de este sector. La mitad de los títulos que suele normalmente mover el índice, según comentaba hace unos días el banco UBS. Es un mercado al alza muy selectivo, a pesar de lo comprensivo del índice, y muy desconectado de la realidad económica. Bueno, y los mercados han sido sensibles a los análisis que señalan una burbuja en el sector de la IA y eso ha provocado retrocesos. ¿Son frágiles estos récords bursátiles? Sí, precisamente el hecho de que el índice más amplio y estable del mercado se haya convertido, de hecho, en una referencia tan sumamente selectiva deja a los mercados muy a merced del desarrollo de una tecnología que está demandando multimillonarias inversiones por parte de dos tipos de empresas. Unas que tienen muy fuertes beneficios y otras que no los tienen y que además no saben si sus productos van a ser tan rentables como para justificar esta lluvia de millones en infraestructura para la inteligencia artificial. Hace unos días, la consultora FactSet hizo un informe sobre el cierre de los resultados del primer trimestre recién acabados y comentaba que 3 de las grandes empresas que están moviendo el mercado, de las 40 y tantas que comentaba antes, Alphabet, Amazon y Meta, han visto que sus beneficios están al alza, y no solo por sus negocios, sino por contribuciones fiscales extraordinarias y la contribución del aumento del valor de participaciones en otras empresas de la IA, es decir, beneficios contables. Es a ratos muy difícil de entender todo esto, Ana. Muchísimas gracias por este interesante análisis. Gracias. Y antes de seguir con otros temas, vemos un resumen de otras notas económicas de la jornada. La mayoría de los alemanes echa de menos una época sin inteligencia artificial. Según una encuesta, el 42% preferiría vivir sin IA, ya que muchos se sienten abrumados por los rápidos cambios en la vida cotidiana y el trabajo. El estudio de la Asociación Alemana del Sector Digital Bitkom también revela que quienes menos utilizan esta tecnología son los que la ven con mayor recelo. Spotify permitirá en el futuro a los usuarios versionar o remezclar canciones oficiales con ayuda de la IA, aunque solo de artistas que den su consentimiento. La función será de pago y la empresa asegura que busca regular el uso de esta tecnología. Actualmente muchas canciones ya son modificadas con inteligencia artificial sin autorización. Los críticos advierten del riesgo de que la IA termine desplazando a los creadores humanos. Este martes arranca en todas las universidades públicas de Argentina un paro nacional que se extenderá por 5 días. El objetivo central es lograr que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento universitario votada 6 veces en el Congreso y que revierta los drásticos recortes a las universidades. Hace apenas 2 semanas, cientos de miles de personas se movilizaron en defensa de la educación pública.
El recrudecimiento del conflicto armado será uno de los principales desafíos para quien gane las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta será este 31 de mayo. Pero entre los problemas más visibles figura también la crisis del sistema de salud, marcada por la escasez de medicamentos, las deudas de las entidades promotoras de salud, el cierre de servicios y crecientes barreras de acceso a tratamientos. Carmen Cecilia Bolívar, de 63 años, padece una grave enfermedad neurológica. Su hija tiene que luchar constantemente para conseguir los medicamentos necesarios. La medicina nunca ha estado en el tiempo real, porque cuando se le termina su medicina, en el corto tiempo nunca me la entregan en el tiempo que ella debe volver a tomar la medicina, sino que siempre se retrasa 10 días, 15 días, afectando como tal su salud. El sistema sanitario de Colombia se encuentra sumido en una profunda crisis. Las largas colas frente a las farmacias son la norma. Varias grandes aseguradoras de salud ya fueron puestas bajo administración estatal. Sin embargo, la intervención del Estado no ha traído por ahora una clara mejora. No, realmente yo creo que es el gobierno, porque nos está acabando con las EPS, con la salud, y realmente las personas que no tenemos cómo comprar un medicamento, nos toca dejarlos morir porque... En el campo la situación es peor. El personal sanitario y los médicos suelen tardar horas en llegar a los pueblos más apartados. Este tema marca la campaña electoral presidencial. Según las encuestas, más del 70% de los colombianos considera que la reforma del sistema sanitario es la tarea más urgente para el próximo gobierno. El sistema ahora, pues, yo creo que está atravesando por una transición en la que mucha gente se ve afectada. O sea, hay mucha gente que opta ya por un sistema privado porque el sistema público es difícil. El acceso es difícil, las autorizaciones, el ir a un especialista, el realizarse un examen. El presidente Gustavo Petro considera que la crisis afecta a algunas aseguradoras concretas y no al sistema en su conjunto. Mientras políticos y autoridades discuten sobre las reformas, para muchos pacientes lo que prevalece es la incertidumbre diaria de si recibirán a tiempo asistencia médica y los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Y la situación es incluso más dramática en Venezuela. Mientras espera la llegada de inversión extranjera, el país sufre una crisis de servicios públicos, sobre todo fuera de la capital, Caracas. Allí hay cortes permanentes de electricidad y agua potable, además de graves fallas en el gas doméstico, el transporte y las telecomunicaciones. Los electrodomésticos fallan porque la tensión fluctúa. Roberto Carpio y su esposa, Teresa Herrera, sufren constantes cortes de luz. Viven en Turgua, a 1 hora de Caracas. Tampoco el suministro de agua es constante y el transporte no llega. Los servicios públicos del venezolano están en un completo deterioro. Pudiéramos hablar de los 24 estados del país que están sin luz o la luz está restringida, ¿verdad? Nos vemos obligados a vivir o sin luz, o el servicio del agua, o el aseo, y con unos salarios que no nos permiten, si pago el aseo, como, si pago la luz. El racionamiento eléctrico, antes una medida temporal, hoy es una crisis que afecta a millones de familias. Lo primero que nos afecta es pensar que se nos puedan dañar los pocos alimentos que tenemos, las proteínas. Pues. Lo que nos afecta es quedarnos sin baterías en los celulares y no poder recibir una llamada de emergencia o responder a alguien que nos está diciendo algo. Su esposa Teresa asegura que recibe agua por tubería cada 18 días y clama por mejoras en el transporte público y en salud. El problema de aquí es el transporte. No hay ambulancia, casi no hay médico acá. El que se enferma se muere. Aquí tenemos que esperar 4 o 3 horas esperando un autobús. La carretera está terriblemente mal. Es peligrosa, como usted vio.
La crisis eléctrica tiene un efecto dominó. Sin luz no hay bombeo constante de agua potable. Sin electricidad el gas escasea. Vivir se ha convertido en una carrera de obstáculos, destaca el ingeniero Norberto Bauson, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. Nuestros grandes sistemas demandan a nivel nacional unos 2.000 megavatios, que es un número muy grande. Nada más Caracas demanda 500. Entonces, si el sistema eléctrico no funciona correctamente, pues también se lleva, digamos, de la mano el sistema de abastecimiento de agua, que son sistemas muy grandes, que son sistemas que traen el agua de muy lejos y que, bueno, fueron concebidos con un sistema eléctrico adecuado. Cerca del 80% de la generación termoeléctrica está fuera de servicio por falta de mantenimiento y averías. Las fallas superan las 30.000 interrupciones al año en distintas regiones, generando un grave deterioro en la calidad de vida de los venezolanos. Recientemente, gigantes del sector como Siemens y General Electric han enviado misiones técnicas para evaluar y rescatar unidades críticas. La guerra en Irán está frustrando las esperanzas de recuperación económica en Alemania. La Asociación de Cámaras de Comercio rebajó drásticamente sus previsiones de crecimiento económico para este año y prevé ahora que el PIB de Alemania crezca solo un 0,3% frente a su previsión anterior del 1%. Según una encuesta de la asociación, las empresas alemanas valoran su situación de forma tan negativa como lo hacían en tiempos de la COVID. Asimismo, las expectativas de exportación empeoraron en mayo, de menos 1,2 puntos en abril a menos 5,5 puntos, según informó el Instituto IFO de Múnich. Se trata del peor valor desde abril de 2025. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención y confianza. Hasta pronto.